¿Alguna vez tuviste un día agotador, pero de acá? No físico, el físico es fácil, dormís, descansás y ya está. Pero agotados mentalmente. Pero no un poquito, mucho. Ese agotamiento que hasta te impide tomar las decisiones más simples de la vida. A mí me pasa, no sé a cuántos le pasa seguido, a mí me pasa seguido, por eso esta palabra, la verdad que la tomé para mí, entendí una gran verdad que quiero compartir con ustedes. Porque el agotamiento mental existe y existe cada vez más. Les diría más que el físico. El agotamiento físico está, pero el agotamiento mental, el agotamiento emocional va creciendo. Yo por lo menos veo eso en las personas, que va creciendo el agotamiento, eso de, no sé, tenés ganas de, qué sé yo, me da lo mismo. Es lo que se llama emociones planas. O sea, ¿qué querés comer? No sé, me da lo mismo, lo que sea. Y si no como, también. El agotamiento mental te produce una cantidad de síntomas. Ves todo negro, ves todo así, con un futuro. ¿Y ahora qué? ¿Cómo salgo de esta? ¿Cómo resuelvo esta situación? ¿Voy a estar bien? El agotamiento mental viene por muchas causas, pero nos viene a todos. ¿Estamos de acuerdo que todos sabemos de lo que estoy hablando? O sea, cuando decís no me entra una sola idea más, un solo pensamiento, y a veces te hablan y decís no, pará porque no me entra nada de lo que me estás contando. Bueno, eso es agotamiento mental. Y el agotamiento mental lo padecemos todo, pero muchas veces trae problemas en la salud mental, que es otro tema. Y saben que, y yo creo que esto va creciendo, que según estadísticas que hay de la Asociación Americana de Psicología, entre un 60 y 80% de la población sufre problemas en su salud mental por ese agotamiento que tienen. O sea, no es pavada, no es pavada. Bueno, porque a veces nos preguntan, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué estuviste haciendo para estar tan cansada? No es lo que estuve haciendo, es lo que está acá adentro lo que me agotó. Y parece que es más legítimo estar cansado por algo físico que por algo mental. Pero existe el agotamiento mental. Y todos creo que lo sufrimos en mayor o menor medida. Y algunos, y también es un porcentaje alto, ese agotamiento mental le trae problemas en su salud mental. Entonces, ¿qué hacer? Una posibilidad del agotamiento mental es no identificar las batallas que tenemos, las luchas que tenemos, las que valen la pena y las que no. Miren, hay un libro que escribió un pastor que a mí me encanta por su claridad al hablar las cosas profundas, que dice: la vida es lucha. Todos nosotros tenemos luchas diferentes. Pero la vida es lucha, empieza diciendo este pastor. Entonces, yo me pregunto, si la vida es lucha, o sea, si siempre estoy teniendo una lucha, algo que me preocupa, algo que me angustia, algo que no puedo resolver, estoy luchando por algo. ¿Estás luchando por algo? O sea, ¿sentís que hay luchas? Sí, claro, porque la vida es lucha. Esta es la primera premisa, la vida es lucha. Entonces, elegir bien por lo que voy a luchar es lo que va a marcar mi calidad de vida. Lo digo de nuevo. La vida es lucha. Entonces, elegir
bien por lo que voy a luchar va a determinar mi calidad de vida. ¿Qué tipo de vida? La física, la emocional y la espiritual. Por eso el tema de hoy es eligiendo bien, ya que todos tenemos luchas, que la vida es una lucha constante, que hay tormentas, como nos relató Silvina, en distintos momentos, algunas duran más, otras duran menos, pero termina una tormenta y no se termina para siempre, después va a venir otra. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo enfrento esta realidad? De dos maneras. Con una primer premisa, un primer filtro, el filtro número 1, para elegir bien yo tengo que tener un objetivo. El tema no es luchar sin saber por qué estoy luchando. Tener un objetivo. Los invito a ver 1 Corintios 9:26. El apóstol Pablo, que parece que le gustaban los deportes porque usa esta figura, dice así en 1 Corintios 9:26. Lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente en mi caso. Por eso yo corro cada paso con propósito. Pablo, que sabía muy bien de deportes, decía, yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. Ahí está el versículo. Entonces, la primer premisa, si yo quiero, ya que la vida es lucha y tengo que elegir por qué luchar, porque no puedo con todo, ¿o sí? Bueno, pero a veces creemos que sí, a veces. Y eso nos cansa, ¿verdad? Cuando intentamos con todo. Bueno, entonces la primer premisa es fijarte un objetivo. Cuando tenés una cantidad de cosas frente tuyo, elegí dónde vas a poner tus fuerzas. Elegí qué es lo que cuál es tu objetivo, cuál es tu meta. Como ama de casa, y esto me van a entender las mujeres, a veces la casa, a veces la tenemos más o menos y a veces 2 o 3 días no le dimos mucha bolilla y después decimos, oh, ¿y ahora por dónde empiezo? O el placar. ¿Qué tema? El placar. ¿Por dónde empiezo? Bueno, empezá por algo. Cuando yo me veo abrumada por un montón de cosas que tengo que hacer, fíjate un objetivo. Empezá por una lucha a la vez. Y esto es la primer premisa para elegir bien las batallas. Lo que pasa es que a veces no nos tomamos, no nos paramos frente a esto. Muy bien, tengo todo este panorama. ¿Dónde voy a enfocarme? ¿Hacia dónde voy? Dentro de este tema de tener un objetivo, tenemos que, también es importante definir los objetivos que tienen alcance eterno y los que son temporales. ¿Por qué digo esto? Porque hay batallas, hay luchas que son de acá abajo, o sea, de las cosas de todos los días. Pero hay batallas también que son espirituales. Hay batallas que tienen alcance eterno y hay batallas que se batalla con otro tipo de cosas. Entonces, las batallas de acá abajo muchas veces nos impiden estar luchando por lo que es verdaderamente eterno. Y esto no es algo nuevo lo que les voy a decir. Hay muchos cristianos que por las batallas temporales, las batallas terrenales, pierden batallas espirituales. Y se quedan detenidos en conseguir en su vida espiritual cosas nuevas. ¿Por qué? Porque están,
como yo digo, uso mucho esta palabra, están enredados en las cosas de este mundo, en las cosas de aquí abajo. Entonces, cuando vos tengas muchas batallas, definí, ¿esta batalla es temporal, es de acá abajo o es eterna? Porque eso también te va a dar la idea de la intensidad, de la energía que tenés que poner en algo que es temporal, que hoy está y mañana no, que puede darse o no puede darse. ¿Qué son los valores eternos? Son los fundamentos que reflejan la voluntad de Dios. Entonces, si tenés que elegir y tener un objetivo dentro de muchas batallas y vos tenés que centrate en aquello que tenga que ver con la voluntad de Dios. Esa es una batalla que vale la pena pelearla. Eso es elegir bien. Lo que tiene valor eterno, lo que tiene que ver con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque esas batallas no tienen que ver con el tiempo y no tienen que ver con las culturas. Es atemporal y transcultural. Es para todos. En todo tiempo es para todos. Miren lo que dice 1 de Timoteo 6, 11 y 12. 1 de Timoteo 6, 11 y 12. Tú, en cambio, es como que el apóstol Pablo está hablando acá, a cada uno de nosotros. Tú, en cambio, hombre de Dios, mujer de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la devoción, la fe. Acá hay valores eternos, ¿se dan cuenta? La justicia, según Dios. La devoción a Dios, la fe en Dios, el amor, la constancia y la humildad. Versículo 12. Pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que declaraste también delante de muchos testigos. Estas son las batallas que hay que pelear. Las batallas que tienen que ver con los valores eternos. Lo de acá es temporal. Lo de acá es pasajero. Lo de acá es muchas veces difícil de modificar. Pero lo que tiene que ver con los valores eternos tiene la garantía de Dios. Dios está de tu lado. Así que vos vas a poder luchar por todas estas cosas si elegís bien y Dios va a responder a eso. Porque Él es fiel a su palabra. Si elegís luchar, luchá por la fe. Si elegís luchar, luchá por el amor. Por sobre todas las cosas. Si elegís luchar, luchá por ser perseverante en el Señor. Si elegís luchar, elegís ser amable con todo el mundo. Eso es tener un objetivo con un valor eterno. ¿Amén? La otra cosa importante en cuanto al objetivo, o sea, los objetivos tienen que tener estos valores para mí. Y en segundo lugar, lo que tengo que ver es si ese objetivo que yo tengo, que puede ser muy loable, que sabemos que es lo que Dios quiere, depende o lo puedo obtener sin un otro. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay batallas que van a lo mejor involucrar las decisiones del otro. Por ejemplo, la decisión del otro. Por ejemplo, yo tengo como objetivo la salvación de mi familia. ¿Sí? ¿Ese es un buen objetivo? Sí. ¿Tiene valor eterno? Sí. ¿Depende de mí? No. Depende de la decisión del otro. Yo voy a orar, yo voy a clamar, pero depende de la decisión del otro. ¿Entienden lo que les quiero decir? Muchas veces estamos peleando batallas por tratar de cambiarle la idea al otro,
por obligarlo a tomar una decisión al otro. Venía a la iglesia. Si es del otro, decíselo, pero no luches con eso, porque está en el otro la decisión de venir. Entonces esto es importante. Intentar convencer al otro nunca es una buena batalla. Nunca es elegir bien. Intentar discutir con personas testarudas, necias, no es una buena elección. Solamente te va a producir frustración y agotamiento. Esto es pura experiencia de vida. Así que elegí las batallas que vas a pelear. De eso se trata. La primera premisa, entonces, tener un objetivo. Y la segunda premisa o el segundo filtro es hacerlo a la manera de Dios. APA. No hago las cosas como a mí me parece, sino como Dios dice que tengo que hacerlas. Elegir bien una batalla es tener un objetivo, que este objetivo sea espiritual y que sepa que depende de Dios y de mí. Eso seguro voy a ganar esa batalla. Y la segunda cosa es hacerlo a la manera de Dios. Es tener sabiduría para identificar el cuándo, el cómo y el cuánto. Lo digo de nuevo. Hacerlo a la manera de Dios tiene que ver con la sabiduría del cómo, cuándo y cuánto. Y acá viene algo por ahí un poquito más difícil, pero que es muy claro en la palabra de Dios. Miren lo que dice Eclesiastés 3:1. ¿Se acuerdan de este versículo? Todo tiene su tiempo. En otra versión dice, todo tiene su momento oportuno. Todo tiene su cuándo. Todo tiene su cuándo. Segunda de Corintios 6:2. Nos dice, porque Él dice, en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. Hay un momento, para Dios hay un momento. A veces y muchas de nuestras luchas y de nuestro agotamiento viene por no entender el tiempo de Dios. En mi vida o en la vida del otro. Entonces, elegir bien tiene que ver con hacerlo a la manera de Dios, sabiendo que hay un tiempo para Dios. Que muchas veces ese tiempo no coincide con mi tiempo. Esa manera de hacer las cosas de Dios no coincide con mi manera. Ojo al piojo con esto. Pero sepamos que elegir bien tiene que ver con esto, con aceptar el tiempo propicio de Dios. Miren lo que dice Eclesiastés 3:1. Y luego Romanos 5:6, vamos a leer lo mismo, que es esto que les estaba diciendo. Primero vamos con Eclesiastés. Dios hizo todo hermoso. ¿Vamos a leerlo todos juntos? Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Quiere decir que para Dios también hay un momento de hacer las cosas. En la creación hubo caos hasta que hubo un día que empezó el cambio. Vamos a seguir leyendo. Luego puso en la mente humana la noción de eternidad, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra de Dios que Dios realiza de principio a fin. Mira, acá dice una gran verdad que yo lo digo de una manera muy simple. No pretendas entender a Dios. No pretendas entender a Dios.
porque Dios es Dios. Pero sí entendé que Dios tiene un propósito bueno, que Dios tiene un momento para llegar a tu vida y que tu vida empiece a cobrar sentido, a cambiar. Ese momento te va a llegar, después lo aceptarás o no, esa ayuda de Dios, pero va a llegar. Todo llega en el tiempo de Dios. Todo llega en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Amén. Wow. Que yo lo digo, no sé a usted qué les pasa, pero es fuerte. Pero sin embargo, entender esto, aceptar esto, es elegir bien las batallas que vas a pelear. Porque no vas a estar peleando al aire, tratando de hacer cosas que no es el momento. Eso es un poco lo que Pablo decía, no doy piñas al aire. Si no es el momento, si no está el momento de Dios, no pelees, no te gastes. ¿Cuántas veces con nuestra mente nos agotamos mentalmente de pensando lo que podría llegar a pasar? Es un agotamiento tremendo. Dios acá nos ofrece algunas ideas, algunos tips, algunos principios para saber elegir qué batalla tengo que pelear y qué no. Romanos, tremendo lo que dice Romanos. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, a ver, esta frase que dice, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Hay un tiempo histórico, cronológico, que Jesús vino y era el tiempo de Dios. No vino antes, no vino después, vino en ese tiempo. En el tiempo señalado. Dios señala los tiempos y Dios quiere señalar tus tiempos. Es el tiempo de Dios y murió por nosotros pecadores. Dice otra versión, Cristo vino en el momento preciso. Es comprobable eso. Cuando es el tiempo de Dios, uno sabe que es el tiempo de Dios. Es hermoso esto. Vamos a ver, para ir terminando, dos ejemplos en la palabra de Dios. Uno lo vamos a encontrar en 1 Samuel 15, del 17 al 23. Si quieren, búsquenlo en sus Biblias o escríbanlo para después leerlo. Porque siempre hay dos opciones, elegir bien o elegir mal. Y acá vamos a ver un ejemplo de cada uno. Un ejemplo de elegir mal y un ejemplo de elegir bien. Vamos a 1 Samuel 15, si lo tenemos, del 17 al 23. Acá los personajes son dos, Samuel el profeta y Saúl que era el rey. Y estaban en una batalla. Y había indicaciones precisas de parte de Dios para pelear esa batalla. Había un cómo, un cuándo y cuánto. Y dice así, entonces Samuel dijo, ¿no es cierto que aunque te creías poca cosa has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? Le dice a Saúl, el rey. ¿No fue el Señor que te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo, ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas, atacalos hasta acabar con ellos. Esta es la orden de Dios. Esto es el cómo de Dios. Seguimos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor?
Yo sí he obedecido al Señor. Esta es la respuesta de Saúl, insistió Saúl. He cumplido la misión que Él me encomendó. Traje prisionero a Agag, que era el rey de los amalecitas. Bueno, aquí lo dice, rey de Amalec. Pero destruí a los amalecitas. O sea, dejó al rey y destruyó a los demás. Y del botín los soldados tomaron ovejas y vacas destinadas al exterminio con el propósito, no era el cómo de Dios, con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. Seguimos hasta el 23. Samuel respondió, ¿qué agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se le obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de los carneros. 23. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Un ejemplo de lo que no hay que hacer. Y acá es muy interesante esto que les decía, tener la sabiduría de el cómo, el cuándo y el cuánto. Acá Saúl había obedecido en parte y había agregado su manera, su cómo y su cuánto, porque este sí más estos no, de la ofrenda esto sí y esto no, y había espiritualizado su decisión. Y acá hago una bajada a todos los que conocemos al Señor de muchos años. No obedecer al Señor e intentar espiritualizarlo es lo mismo que desobedecer. Y trae consecuencias. Hago un paréntesis. No espiritualices las órdenes. No espiritualices el cambio de una orden dada. No, pero yo lo hago así porque sentí de parte de Dios. No, pero yo hice esto. Si hay una orden, Dios va a honrar la obediencia siempre. Dios va a respaldar al obediente siempre. Al que hace en parte, pero en parte pone su deseo, su opinión, su manera de hacer las cosas, no. Que Dios te hable al corazón en esto. Vamos a ver un ejemplo súper claro de lo que sí es elegir una buena batalla y pelearla con mucha sabiduría. Josué 6 del 1 al 5. Ahí lo tenemos. Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar. Versículo 2. Pero el Señor dijo a Josué, he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. ¿Cuánto? Así lo harán durante 6 días. ¿Cuánto? 7 sacerdotes. ¿Cuánto? Llevarán trompetas y marcharán frente al arca. Ahí hay un cómo. ¿Me siguen con esto? ¿El cómo, cuánto y cuándo? Ok. Porque por ahí los confundo. El 7º día, ustedes marcharán 7 veces. ¿Qué es eso? ¿Cuánto? Cantidad. Alrededor de la ciudad. Mientras los sacerdotes tocan las trompetas. ¿Cómo?
Cuando todos escuchen el toque de la trompeta, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Ahí es, ¿en qué momento van a gritar? No cuando se les ocurría, no cuando estaban ahí exuberantes diciendo, ahora vamos, vamos, que ya estamos. No, paren. Había que cumplirse lo que Dios decía, de la manera que Dios decía. Entonces, ¿qué pasó? Los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Resultados diferentes, elecciones diferentes, resultados diferentes. ¿Entendés? Que todo se trata de elegir bien. Elecciones buenas, resultados buenos. Saúl obedeció en parte y fue destituido como rey. Josué hizo todo al pie de la letra y los muros cayeron. Lo que es infranqueable en tu vida, lo que todavía no pudiste lograr en tu vida, van a caer cuando vos obedezcas fielmente, palabra a palabra, lo que Dios te dice. Los muros no caen porque repitamos esto. Esto se hizo porque había una orden de parte de Dios. Muchas veces estamos peleando batallas a nuestra manera. Muchas veces peleamos las batallas como nos parece, pero no es como te parece, es como Dios dice. Y si hay algo que te va a ayudar a elegir bien, es hacer las cosas como Dios dice. Y si es algo que te va a ayudar y te va a contrarrestar ese agotamiento mental que sufrís tan seguido, es hacer las cosas como Dios dice. Muchos de nuestros problemas de cansancio, de agotamiento emocional, espiritual, mental y físico, porque somos todo uno, tiene que ver por estar luchando con cosas que Dios te dijo, no es el momento de luchar con esto. O que te dijo, no lo estás haciendo como yo te dije. No, pero Señor, me parece que si aparte agrego esto va a estar mejor, porque no, es como Dios dice. ¿Por qué Josué eligió bien y Saúl eligió mal? Porque acá hay otra cosa con la que quiero terminar. Y la respuesta está en Éxodo 33:11. A ver si lo tenemos. Y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Después de eso, Moisés regresaba al campamento. Pero miren este pero. Este pero es lo que hace la diferencia en la vida de Josué. Este pero, esto que vivió antes, es lo que después se vio en los resultados de su victoria. Pero Josué, hijo de Nun, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. La tienda de reunión simboliza la presencia de Dios. Era la presencia de Dios en ese lugar. ¿Qué es lo que te va a dar éxito en una buena elección? Tu relación de primera mano con Dios. A veces tenemos amigos, conocidos, vecinos, parientes que tienen una buena relación con Dios y le pedimos oración. Y eso está bueno al principio. Pero después tus batallas son tuyas y tu relación con Dios depende de vos, no depende de otros. Josué tuvo lo que tuvo, obtuvo lo que obtuvo, porque no se apartaba de la presencia de Dios.
Yo no sé si vos estás apartado, te has apartado en algún momento del Señor, pero es tiempo de volver, porque ahí empieza todo. La victoria de Josué no empezó ese día, la victoria de Josué empezó antes. Lo que se va a ver de vos en público es lo que vos hagas en privado en tu relación con el Señor. Amén. Saúl no. Saúl, en cambio, dependía del profeta, de Samuel. Saúl no tenía una relación con Dios. Él dependía espiritualmente de otro, del profeta. Pero cuando la relación con Dios falta, hay muchas probabilidades de elegir mal. Cuando la relación con Dios falta, es pobre, es nula, hay muchas más probabilidades de fracasos, de decisiones erradas, de tomar malas decisiones. Mira el contenido completo en nuestro canal de YouTube.